Buenos días a todos. Hoy es martes, día 30 de noviembre. Se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, aunque estamos en la primera semana del tiempo del Adviento, inaugurando este nuevo año litúrgico y, sin embargo, la categoría de fiesta que le damos a San Andrés, a uno de los apóstoles del Señor, pues hace no que interrumpamos el tiempo del Adviento, pero sí que vivamos con alegría, pues este acontecimiento de celebrar a uno de los pilares de nuestra fe, ¿no? El mes de noviembre comienza con la fiesta de Todos los Santos, el día 1 sigue con los difuntos y acaba con San Andrés. Está ese especie de refrán popular que se dice al menos en nuestra patria, en España, por San Andrés el vino nuevo viejo es, ¿no? Pues vamos a hablar algo del apóstol San Andrés, ¿no? Era hermano de Simón, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro, y ambos eran pescadores en Betsaida, a orillas del lago de Genesaret. El nombre Andrés, andros en griego, significa viril, hombre. No es de extrañar esta mezcla de nombres griegos como el de Andrés, Andreas, y hebreos como el de Simón o el del padre de ambos, Jonás. Betsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural. Andrés fue de los primeros que sintieron la llamada de Jesús y le siguieron. Él era discípulo ya de Juan el Bautista y juntamente con Juan, el apóstol y evangelista, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y le reconocieron como el Mesías. Su encuentro con Jesús, junto con el otro discípulo, Juan, lo narra en su evangelio. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Juan dice que eran las 4 de la tarde, recuerda hasta ese momento cierto, ¿no? Al día siguiente Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Los griegos lo llaman con gusto el primer llamado, protokletos, que dicen los griegos. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo los de Constantinopla, le tienen particular devoción porque predicó allí y murió mártir, crucificado como su hermano Pedro lo fue en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa o de X, ¿no? De ahí que se llame Cruz de San Andrés la que tiene esta forma, ¿no? Pablo VI, en un famoso encuentro que tuvo lugar en 1964, devolvió al patriarca de Constantinopla, Atenágoras, una insigne reliquia de San Andrés que se conservaba en Roma, mientras que Atenágoras le regalaba un icono en el que se ve a Pedro y a Andrés abrazándose. Ambos querían sellar así la cercanía y la amistad entre la iglesia de Pedro, la Iglesia Católica, y la de Andrés, la occidental y la oriental, ¿no? Desconocemos la actuación del hermano de San Pedro después de la ascensión del Señor. Según los testimonios antiguos, los cuales, no obstante, están lejos de merecer nuestra absoluta confianza, el campo de actuación de San Andrés habría sido muy extenso. El Ponto, Bitinia, Escitia, Tracia, el Épiro y Acaya. La muerte en cruz de Aspa no se basa en una tradición unánime. Las reliquias que fueron a parar a Constantinopla y después a Amalfi no disfrutan tampoco de una base histórica segura. La cabeza que llegó a Roma en 1462 fue devuelta a Grecia por Pablo VI, como hemos dicho. San Gregorio Magno, que regresó de Constantinopla con una gran veneración hacia el apóstol, introdujo el nombre de Andrés en el embolismo Libéranos de la misa romana. El 30 de noviembre, como día festivo de San Andrés, es conocido ya
por San Gregorio Nacianceno y otros padres antiguos. El Evangelio de hoy es Mateo 4, 18 al 22. Jesús llama a dos parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado del mismo Juan, había tenido ya un encuentro con Jesús. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. Andrés es uno de los que Jesús llamó y que dejándolo todo le siguieron prontamente. Y su seguimiento fue perseverante desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías, que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, les sirve de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que ahí hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Jesús les anunció que de pescadores en el lago los haría pescadores de hombres, misioneros y pregoneros de la fe cristiana. Esta fiesta, por tanto, nos invita a revivir nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio, si nuestra fidelidad lo pide. ¿Estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por solidaridad con todos y por fidelidad a la misión recibida de Dios? También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo, ¿no? ¿A cuántos anunciamos de palabra o de obra que hemos encontrado al Salvador? Es más, cuando nos ven actuar, decir, hablar, estar, por coherencia de vida, ¿quieren acercarse a la fe? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis o en la labor educativa o con nuestra amistad y testimonio a conocer a Cristo y a sentirse llamados por Él? Nos damos cuenta de que hay jóvenes con valores, con panes y peces, que pueden ser multiplicados para bien de todos y les facilitamos cauces de realización como hizo San Andrés. Seguir a Cristo, dar testimonio de nuestra fe en Él, trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo al proyecto salvador de Dios para la humanidad. Es lo que nos invita a conseguir, sin duda, esta fiesta de San Andrés. Jesús llama y llama de dos en dos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, de la misma manera que los envía a la misión de dos en dos. De hecho, la vocación es convocación. No somos llamados solos, sino llamados con otros para formar comunidad. En cursillos de cristiandad decimos tantas veces esa frase tan evidente, ¿no? Nos salvamos en racimo, en comunidad. De la misma manera que la misión no es oficio de francotiradores o de gente que va por libre, sino misión compartida. La misión es única, aunque diversificada, en diferentes tareas y trabajos, según el carisma de cada cual. No podemos decir, por tanto, que la tarea de nuestros compañeros no nos atañe en absoluto, como tampoco que para nada nos concierne su vocación. Tanto en la misión como en la vocación formamos cuerpo, ¿eh? Así que el Señor también hoy a cada uno de nosotros nos dice: venid
y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ven y sígueme, y te haré que tengas fuerza para comunicar a los demás el testimonio del Evangelio con tu vida. Que sigamos viviendo intensamente este tiempo del Adviento, hoy con el ejemplo y el testimonio de San Andrés, que ello nos estimule a buscar a Jesús, a querer el encuentro pleno con Él, a recibirle en nuestro corazón y en nuestra vida. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas felicidades a todos los que llevan el nombre de Andrés y también a las Andreas, que también hay, ¿eh? Felicidades. Yo tengo, mi familia es de un pueblo muy cerquita de María Jiménez, de donde soy, natural, de Santa Cruz de Tenerife. Al lado está San Andrés. Y para nosotros, que es donde está la famosa playa de las Teresitas, por ejemplo, que muchos conocen. Pues el patrono de San Andrés, lógicamente, es San Andrés, apóstol, ¿eh? Felicidades también a todos ellos, que también nos siguen en la barca del Padre, ¿eh? Por cierto, el Padre Caroz sigue con una cierta mejoría, ¿eh? Bueno, os deseo muy buen día, felicidades y os digo, como siempre y de verdad, os quiero.